Bendiciones, amados hermanos y pastores. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de la ley. El domingo pasado nos visitó el hermano Ángel en la iglesia y él hizo una pregunta acerca de Romanos 8:3, que dice: la ley era débil por la carne. Y por lo tanto decidí el día de hoy hacer esa exposición acerca de la ley. Eso es parte de una clase de maestría que yo iba a tomar y que estoy leyendo los libros. Y son libros teológicos de alto nivel. La ley no tiene el poder de librarnos del dominio del pecado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Las leyes son normas, son procedimientos, son reglas establecidas por Dios para mostrarnos cómo debemos comportarnos. Cumplir la ley por mera fuerza humana es posible a la medida que nosotros tenemos el poder en nuestra carne para cumplir dicha ley. Y todos sabemos que la carne es débil y que todos caemos en las garras del pecado. Y por lo tanto, la única manera de poder cumplir la ley es por Jesucristo. Nadie en su carne débil puede cumplir la ley. Jesús vino en esta misma carne pecaminosa y vivió bajo las mismas condiciones que nosotros, pero Él vivió sin pecar. Si Él no pecó, entonces la pregunta es, ¿realmente era igual que nosotros? Y la respuesta es sí, porque el pecado nunca ha sido parte de la naturaleza humana. Jehová no puso en nosotros el pecado, al igual que no estaba dentro de Jesucristo. El libre albedrío, eso sí lo fue. Y el decidir romper el pacto de obediencia por Eva y Adán, eso fue lo que nos esclavizó al pecado. Pero el pecado mismo nunca fue parte de nuestra naturaleza. La muerte de Cristo fue para romper estas cadenas que nos tenían esclavizados y librarnos de las garras del pecado. ¿Para qué entonces sirve la ley? Pues la ley refleja a Dios, establece la santidad de Dios, establece la santidad de la vida humana y de las posesiones de cada ser humano, y establece la santidad de la sexualidad dentro de las normas establecidas por Jehová. Para eso fue dado la ley. Entonces la ley es el patrón de comportamiento nuestro hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Es un eslabón en ese proceso de pasar de la esclavitud de Egipto a pasar a ser una nación santa, un pueblo de real sacerdocio en la tierra prometida. Es un reflejo de las estructuras espirituales que apuntan al Mesías. Y por lo tanto tenemos que ver la secuencia en donde, en el tiempo en el que vivimos, pertenece la ley. Para eso tenemos que empezar en el libro de San Juan y en Génesis, y ambos en el capítulo 1, porque los dos libros nos indican: al inicio era Dios, y el Verbo, y todo
Lo que fue creado por Dios y por el Verbo, porque el mismo Verbo es Dios. Jesucristo, que es el Verbo, es Dios. Entonces, desde el inicio, desde la fundación de este mundo, ya existía Dios, ya existía Jesucristo, y ahí tenemos que partir en todo lo que vamos a ver el día de hoy. La ley fue puesta en el corazón del hombre. Por eso, ya los primeros hombres eran responsables. Aunque la ley fue dada a Moisés en el Éxodo, pero todo lo que tiene que ver en el libro de Génesis, ya todo esto tenía en el corazón del hombre el conocimiento de la ley y qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Y por lo tanto, la ley que vino después de la creación y después de Dios es sujeta a Dios. Y como Dios dio la ley, por lo tanto la ley como instrumento es perfecto. El ser humano igual es sujeto a Dios. Y por pacto de sangre que se hizo en el Sinaí, y donde el ser humano ratificó que quiere cumplir con la ley, por lo tanto es obligado a cumplir dicha ley. No estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a Dios. Por lo tanto, la ley no tiene poder sobre el ser humano. La ley no tiene poder sobre nuestras vidas. Pero el dador de la ley sí la tiene. La ley es una. Y aunque naciones enteras quieren rechazar la ley o parte de ella, aún así son obligados a cumplir la ley y hacerla cumplir en sus naciones. ¿Por qué? Porque cada nación fue establecida después de Dios y después de que la ley ya estaba puesta en el corazón del ser humano. Al establecer las naciones, las autoridades de cada nación, independientemente cuál es en el mundo, tiene que crear sistemas judiciales dentro de su nación que reflejan las leyes establecidas por Dios. Las naciones deben establecer sistemas que hagan cumplir las leyes de Dios. Establecer normas y reglas culturales que facilitan la convivencia y garantizar la libertad religiosa. Cuando estamos hablando de normas y reglas culturales, estamos hablando, por ejemplo, de las leyes de tránsito, donde cada carril tiene un ancho específico, donde en todo el mundo se sabe que si el semáforo está en rojo, significa que debes parar. Pero aún así, esa ley no tiene potestad sobre tu vida. Tú puedes pasar la luz en rojo. Entonces, tenemos que entender que hay muchas leyes que son leyes culturales, pero también está la base fundamental de la ley, que son los 10 mandamientos. Los habitantes de una nación deben sujetarse a las autoridades de dicha nación, ya que son establecidas por Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, especialmente en el capítulo 13. Pablo nos aclara que Dios puso estas autoridades en cada nación para castigar a los que violan la ley. Y para eso tienen autorizados por Dios el uso de la espada. Por lo tanto, los policías tienen pistolas. Y como el gobierno es financiado por nuestros impuestos, también Dios exige, y Pablo lo ratifica en Romanos, que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos y que la evasión fiscal por cada uno de nosotros es un robo a Dios.
El gobierno es portante de la espada, ya que Pablo en Romanos 12 nos exhorta a dejar la venganza a Dios. Dios usa a su siervo, en este caso el gobierno, con sus armas para traer la justicia y hacer venganza, metiendo presos a los que violan la ley y cometen crímenes. Ahora vamos a este libro del que yo estaba hablando, de un doctor Schirmacher, y que se llama Ética. Y en ese libro, en la lección 59, él habla del gobierno y de la ley. Primero, estamos sujetos al Estado, y el Estado no puede diferenciar entre los cristianos y los no cristianos. El que comete un crimen tiene que pagar por ese crimen. Segundo punto, los cristianos tienen el deber de criticar el Estado para acordarle de sus funciones. Y eso es cuidar la vida, cuidar nuestras posesiones, cuidar la santidad sexual y la libertad religiosa. Los cristianos no participan en intentos de cuestionar o boicotear la tarea divina de portar espada del gobierno y ser justicieros de Dios. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, tenemos que apoyar a la policía. Tenemos que apoyar a militar que defiende nuestra nación. Ahora vamos a la segunda parte, que es en Romanos 13, la tarea real de un gobierno. Dios definió qué es bueno y qué es malo. Y el Estado debe definir igualmente lo que es bueno y lo que es malo conforme a las leyes de Dios. Porque ya vimos, primero Dios, después la ley, después la nación. El poder del gobierno está sujeto a la ley de Dios y recibe su autoridad por Dios. El Estado es una de las tres autoridades establecidas por Dios, junto con la familia y la iglesia, y cada una en su área. La tercera parte habla de la espada del Estado. El Estado tiene que mantener la justicia y lo tiene que hacer mostrando que es posible usar violencia. Por lo tanto, como ya hablamos, las policías portan armas y nosotros sabemos que hacen uso de ellos cuando hay delincuentes armados. Tienen que definir la política exterior, pero también tienen que asegurar nuestra seguridad contra estos enemigos del exterior y son responsables de guerras y de paz. Por lo tanto, hay países donde cada uno de los ciudadanos es un soldado, pero no un soldado conscripto al 100%, sino que reciben un entrenamiento básico en las armas. Y si hay un ataque de un enemigo externo, entonces todos tienen que levantar armas. Pero también son responsables de la seguridad interna. Por lo tanto, tenemos a una policía. Y la policía tiene una función muy diferente a lo que es la fuerza militar. Y al final tienen que crear juzgados donde se va a hacer justicia, juzgados justos, que promulgan las leyes conforme a la ley de Dios y conforme a los estándares internacionales, culturales, y tienen la obligación de castigar a los culpables. Ahora, el hermano Ángel habló de que hay tres tipos de leyes. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y habla que encontraron el libro de la ley, entonces, ¿de qué están hablando?
El Antiguo Testamento como tal nunca identificó que hay leyes diferentes, separados, segregados. Hay una ley, es una ley de comportamiento de cada israelita dentro de diferentes áreas de la nación. Nosotros hoy en día, cuando ya empezamos a estudiar la palabra, estudiar la cultura, llegamos a la conclusión que ya con la llegada de Cristo será mucho más fácil llegar a definir cuál de todas las normas y de todos los estatutos y de todos los mandamientos sigue vigente después de la llegada de Cristo y cuáles ya no, y por qué no, o por qué sí. Y es ahí donde la iglesia reformada, con Martín Lutero, con Calvin, empezaron a definir que vamos a segregar la ley en 3 partes. Es ahí donde empezamos a dividir, primero, en la ley moral, en la ley judicial y en la ley cultural o la ceremonial. La ley moral, ¿qué es la ley moral? Es la ley o son los mandamientos de Dios para cada individuo, principalmente los 10 mandamientos, que son vigentes eternamente y para todos en todo el mundo, en todo el tiempo. Después viene la ley judicial, que trata con el establecimiento del Estado y, al igual, los castigos por los crímenes. Aquí tenemos que ver, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, habían muchas violaciones a la ley que se tenían que castigar con la pena de muerte. Hoy en día ya no estamos aplicando la pena de muerte en muchos países. ¿Por qué? Porque esta ley judicial era una ley para los israelitas en el tiempo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Nosotros no somos israelitas, nosotros no vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estas leyes, así como fueron escritos para el Antiguo Testamento, ya no son aplicables. Pero el carácter y el propósito de estas leyes fueron propósitos de justicia y por lo tanto hoy en día se aplican los mismos principios, pero fueron cambiados a una cultura de la actualidad. Y por último, la ley ceremonial o cultural, que tenía que ver con los sacrificios en el tabernáculo, después en el templo, lo que tenían que hacer los sacerdotes, todo este procedimiento, la alimentación, que es lo que se puede comer, que es puro, que es impuro y que no se debe comer, y también lo de la pureza, donde se habla del flujo de sangre de la mujer, el flujo de semen del hombre. Todas estas leyes son leyes ceremoniales y leyes culturales que al igual aplicaban a los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento de Israel. Por lo tanto, la ley moral es eterna, es para todos los tiempos. La ley ceremonial se cumplió con Jesucristo, aboliendo la circuncisión, la prohibición de comer cerdos y camarones, o quedar impura para la mujer durante la menstruación. Ya todo esto queda eliminado con la llegada de Cristo. La ley judicial fue diseñada para los judíos, como ya hablamos. Sin embargo, es tan sabia que muchas naciones incorporaron partes importantes en su constitución y su sistema judicial. Es un sistema que define lo justo e influye en las leyes de la economía y las normas sociales. Y de ahí llegamos al punto de la segregación del Estado y de la Iglesia, algo que ha existido también siempre. Nosotros sabemos que son
las autoridades civiles lo que llevan la espada, la que tienen que definir dentro de la vida humana, de la vida cotidiana en una nación, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero mientras los policías tienen las pistolas, nosotros como cristianos tenemos la llave del reino de Dios, la que fue dado a Pedro. Nosotros tenemos acceso al poder y la autoridad espiritual, logrando con nuestras armas espirituales derivar fortalezas y potestades. Entonces hay que separar qué es el castigo humano y qué es el poder que tenemos en el ámbito espiritual. Sabemos que Moisés era responsable de la justicia en los seres humanos, mientras que Aarón era responsable del tabernáculo y de todo lo que era ministrar a Dios. Y dentro del tabernáculo, con el altar, quemar los becerros para el perdón de pecados. Sabemos que en la estructura civil tenemos ancianos, tenemos líderes responsables del orden, mientras que en la iglesia y en el tabernáculo y en el templo eran exclusivamente los levitas los que podían tocar las cosas del templo. Y solo Aarón y sus descendientes pudieron ser los sumos sacerdotes y entrar al lugar santo. En el área civil teníamos a los reyes. Y en el ámbito de la iglesia o del templo, tabernáculo, teníamos a los sumos sacerdotes. Por eso un rey no podía entrar a quemar incienso, como pasó en la Biblia, y que fue castigado con lepra. Porque hay una diferencia entre las funciones y lo que Dios mandó que pasara. Cuando se reconstruyó Jerusalén después del regreso del pueblo de Israel, Nehemías era responsable de reconstruir la ciudad, era responsable de reconstruir los muros, mientras Esdras era responsable de establecer otra vez el área espiritual y asegurarse que la gente entendía qué era lo que tenían que hacer en el templo. Cada uno tenía su función y las funciones no se mezclaban. Ahora llegamos al último punto, que es la salvación. Primeramente tenemos que entender que cuando nosotros pecamos, estamos en una directa violación del pacto que se hizo en el Sinaí, y que nosotros también, como seres humanos y como tenemos la ley en nuestro corazón, es una violación del pacto con Dios. La ley siempre ha sido un estándar de vida. Y la salvación no viene por cumplir la ley. El castigo del sistema. Así que cuando somos llevados frente a un juez y condenados, esto no quita el pecado. Y por lo tanto tenemos que buscar el perdón por violar el pacto entre Dios y nosotros, y eso no lo podemos buscar en el sistema judicial humano. Eso lo tenemos que buscar en el sistema espiritual, dentro de la iglesia, ante Jehová. Y solamente la redención de la sangre de Cristo es lo que nos lleva a volver a entrar en la relación correcta con Dios. Pero igual, pedir perdón a Dios y recibir la salvación y recibir el perdón del pecado con su impacto espiritual eterno no nos quita de la responsabilidad civil de pagar ante los juzgados por nuestros delitos. Pues, hermano Ángel, espero que esta corta disertación acerca de la ley, la diferencia de las tres leyes, como ya vimos,
y que esto es algo que se formó hasta que vino Martín Lutero y Calvin, pues que todo esto haya sido una explicación un poco más extensa y que haya sido de provecho para usted y cualquier pastor que lo está escuchando. Bendigo sus vidas y hasta la próxima. Bendiciones.